Programa hau, familiei laguntzeko erakundeen arteko laugarren planean sartzen da. Familientzako laguntzak zabaldu ditugu eta hori dela eta handitu egin dugu hasieran aurreikusitako zuzkidura ekonomikoa, 5,5 milioi eurotan hain zuzen ere. Nobedade gisa, aurten programak areagotu egiten ditu familia etxebizitzan bizi diren eta ekonomikoki gurasoen mende dauden 18 eta 25 urte bitarteko seme edo alabengatiko laguntzak. Laguntza horiek 400, 500 eta 900 eurokoak dira familia unitateko errentaren arabera. Laguntza horiek bikoiztu egin dira aniztasun funtzionala, fisikoa edota adimenduna duten eta mendekotasun egoeran dauden ondorengoen kasuan. El Consejo de Gobierno ha elevado hasta los 34,5 millones de euros el programa de ayudas a las familias para el cuidado y protección de hijos e hijas. Nuestro objetivo es apoyar a las familias vascas, sobre todo a las que menos recursos económicos tienen, para que puedan procurar los cuidados que requieren sus hijos e hijas. Este programa se enmarca en el cuarto Plan Interinstitucional de Apoyo a la Familia. Hemos ampliado las ayudas a las familias y por eso hemos incrementado en 5,5 millones de euros la dotación económica inicialmente prevista para financiar este programa. Como novedad, este año el programa amplía las ayudas a las hijas e hijos entre 18 y 25 años que vivan en el domicilio familiar y dependan económicamente de sus progenitores. Estas ayudas son de 400, 500 o 900 euros en función de la renta de la unidad familiar. Estas ayudas se duplican en el caso de descendientes que tengan diversidad funcional, física o intelectual y se encuentren en situación de dependencia. Beste alde batetik, baimena eman diogu lanbideri 52 milioi eurora arte igotzeko enplegu zentru berezietan desgaitasuna duten personak laneratzea sustatzeko laguntzak. 8,2 milioi euroko gorakada horren bidez, desgaitasun fisikoa edo adimenduna duten pertsonen lanpostuari eutsiko zaie. Laguntza programa hori, suspertze ekonomikoaren eta enpleguaren aldeko esparru programan sartzen da. Zehatzago esateko, 2020rako enplegu planean enplegua sortzeko aurreikusitako neurrietako bat da. 52 milioi euro horien bidez, enpresa urte honetan bertan 9.000 eta 300 pertsona baino gehiagoren lan kostuak finantzatzen lagundu ahalko zaie. Enplegu zentru bereziak funtsezkoak dira desgaitasuna duten pertsonak laneratzeko. Aniztasun funtzionala duten pertsonen gizarte eta lan ohiturak errazago eskuratuko dira, ekoizpen sistemara sar daitezke, eta enplegu garritasuna eta lan merkatura sartzea hobetuko dira. Hemos autorizado a Lanbide a incrementar hasta 42 millones de euros las ayudas al fomento de la integración laboral de las personas con discapacidad en los centros especiales de empleo. Este incremento de 8,2 millones de euros nos permitirá mantener los puestos de trabajo de las personas con discapacidad física o intelectual. Este programa de ayuda se enmarca en el programa marco por la reactivación económica y el empleo. Más específicamente, es una de las medidas de creación de empleo previstas en el Plan para Empleo 2020. Estos 42 millones de euros permitirán ayudar a las empresas a financiar los costes laborales de más de 9.300 personas este mismo año. Los centros especiales de empleo son fundamentales para la integración laboral de las personas con discapacidad. Facilitan la adquisición de hábitos sociales y de trabajo a las personas con diversidad funcional, permiten su incorporación al sistema productivo y mejoran su empleabilidad y la incorporación al mercado laboral. Iñigo Urkullu lehendakariak Argentinara eta Txilera egingo duen hurrengo bidai ofizialaren berri eman dio gaur kontseiluari.
Bidaia urriaren 31 asteazkena eta azaroaren 7 asteazkena bitartean izango da. Euskadi Basque Country nazioartekotze estrategian sartzen da eta helburua Argentinako eta Txileko erakunde, kultura eta ekonomia harremanak sendotzea da. Lehendakariak Euskal Aste Nazionalean parte hartuko du baita ere, eta urten, esan beharra dago, Argentinako Mar de Plata udalerrian izango dela. Lehendakariarekin batera, Marian Elorza kanpo harremanetarako idazkari nagusia bidaiatuko da. Zenbait erakunde, politika, kultura eta ekonomia topaketa izango dituzte, eta gainera 2 herrialdeetako euskal kolektibitateekin batzartuko dira. El lehendakari Iñigo Urkullu ha informado al Consejo sobre su próximo viaje oficial a Argentina y Chile. El viaje se desarrollará entre el miércoles 31 de octubre y el miércoles 7 de noviembre. Y se enmarca en la estrategia de internacionalización Euskadi Basque Country y su objetivo es estrechar lazos institucionales, culturales y económicos con Argentina y con Chile. El lehendakari participará igualmente en la Semana Nacional Vasca, que este año se celebrará en la localidad argentina de Mar de Plata. El lehendakari viajará acompañado de la secretaria general de Acción Exterior, Marian Elorza, y tendrán ocasión de mantener varios encuentros institucionales, políticos, culturales y económicos, además de encontrarse con las colectividades vascas residenciadas en ambos países. Hau, lehendakariak legegintzaldi honetan atzerrira egiten duen 7. bidai ofiziala da. Helburua du Euskadiren irudia kanpoaldean proiektatzen jarraitzea. Argentina eta Txile 2020rako Euskadi Basque Country nazioartekotze estrategian lehentasunezko gisa daude identifikatuta. Argentinan, Euskal gizarte, enpresa eta kultura presentzia oso garrantzitsua izan da historian. Horrez gainera, munduan euskaletxe gehien duen herrialdea da, 89 hain justu. Txileko euskal diaspora ongi kokatuta dago bertako gizartean eta harremanek halaber tradizio historikoa dute. Euskal enpresa ugari dago Txilen, eta hori Latinoamerikan interes gehien eragiten duen merkatuetako bat da inolako zalantzarik gabe. Este es el 7º viaje oficial del lehendakari al extranjero en esta legislatura. Su objetivo es continuar proyectando la imagen de Euskadi en el exterior. Tanto Argentina como Chile son países identificados como prioritarios en la estrategia de internalización Euskadi Basque Country 2020. En Argentina, la presencia social, empresarial y cultural vasca ha sido muy importante históricamente. De hecho, es el país del mundo con mayor concentración de euskaletxeak. Cuenta con un total de 89. Chile, por su parte, cuenta con una diáspora vasca bien posicionada y las relaciones tienen también una tradición histórica. La presencia de las empresas vascas en Chile es numerosa y este es uno de los mercados que más interés suscita hoy por hoy en el ámbito de América Latina. Gobernu Kontseiluak gaur 2019ko aurrekontu lege proiektua onetsi du. Aste honetan bidaliko diogu Euskal Ganberari legebiltzar taldeek eztabaidatu dezaten. Como saben, el orden del día de hoy incorporaba en uno de sus puntos la aprobación del proyecto de presupuesto general de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2019. Para presentar los contenidos esenciales del proyecto, comparece ahí junto a mí el consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, al que le cedo ya inmediatamente la palabra. Eskerrik asko duzu, egun on denoi. Como ha comentado el Sailburu Erkoreka, el Consejo de Gobierno ha aprobado efectivamente hoy el proyecto de presupuestos generales para el año 2019, un proyecto de presupuestos que asciende a la cifra de 11.784 millones de euros. Este presupuesto contempla como ejes principales la mejora de las políticas y el impulso a la inversión e innovación. Además, se plantea en un contexto económico de crecimiento favorable con significativa estabilidad,
aunque sí enmarcado en un marco de suave desaceleración económica. El incremento absoluto de este presupuesto es de 297 millones de euros en relación al del año anterior, lo que supone un 2,6% de incremento. Sin embargo, sin tener en cuenta la amortización de la deuda y el efecto de la I ferroviaria y la variante sur ferroviaria, el incremento a los efectos de análisis presupuestario, y yo diría que es la cifra relevante en este sentido, es de 371 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 3,6%. Aurrekontua 11.784,1 milioikoa da. Egonkortasun esangurantzua duen hazkundearen aldeko testuinguru ekonomikoan planteatzen da, moteltze leunaren barruan egon arren. Hazkunde absolutua 297,7 milioikoa da, hau da, 2018an baino ehuneko 2,6 gehiago. Hala ere, zorraren amortizazioa eta Euskal I-aren eta hegoaldeko trenbide saihesbidearen eragina kontutan izan barik, aurrekontuaren benetako hazkundea aurrekontuen azterketaren ondoretarako 371,3 milioikoa da. Hau da, aurreko urtean baino ehuneko 3,6 gehiago. El viernes 26 de octubre registraremos en el Parlamento Vasco las cuentas. Paso a comentarles el contexto económico de avance fuerte y sostenido en Euskadi. Creo que más que nunca en este momento el contexto económico es importante para entender y para situar como es debido las cifras del presupuesto. Los organismos internacionales esperan una estabilidad en el crecimiento económico mundial en 2018 con una ligera tendencia también a la desaceleración en el año 2019. Las previsiones sitúan la tasa de crecimiento de la economía mundial en el 3,3% para el año 18 y en el 3,1% para el próximo año. El aspecto clave es la materialización de las barreras comerciales, elemento que drenará al comercio mundial y también elevará la incertidumbre con el consiguiente impacto negativo en la inversión. Respecto a las economías avanzadas, el crecimiento económico de Estados Unidos se situará en torno al 2,9% este año y se prevé una ralentización ligera para el año que viene que lo situará en el 2,6%. La economía estadounidense se verá impulsada por la expansión fiscal procíclica y las favorables condiciones financieras. En Japón, por su parte, el crecimiento económico se situará en torno al 1% este año y el año que viene. Las economías emergentes asiáticas continuarán con ritmos de crecimiento superiores a las de otras regiones. No obstante, la moderación de la actividad en China queda reflejada en los indicadores económicos. Además, se prevé que dicha ralentización se acentúe con las disputas comerciales. La incertidumbre se encuentra en el alcance y la extensión del recrudecimiento de los posicionamientos proteccionistas. En la zona euro, el crecimiento económico se situará en el 2,1 y en el 1,8 en 2018 y 2019 respectivamente. Estas tasas suponen una revisión a la baja debido al empeoramiento registrado en el crecimiento esperado de países como Alemania, Francia e Italia. El Banco Central Europeo espera que los tipos de interés se mantengan en los niveles actuales hasta al menos el verano del año 19. Estas perspectivas se basan en unas condiciones financieras favorables y un euro relativamente estable, y con todo no están exentas de riesgos. Algunos son generales, como los conflictos comerciales y la subida del precio del petróleo, pero otros son específicos del área económica, como las negociaciones sobre el Brexit, el cambio de la política monetaria y las fricciones políticas en algunos países de la zona euro. La previsión de crecimiento de la economía española es del 2,7% para el año 18 y del 2,3% para el año que viene. La base del dinamismo económico será la demanda doméstica y el consumo de las familias continuará siendo el principal motor del crecimiento del Producto Interior Bruto. No obstante, la tendencia de desaceleración planea a lo largo del horizonte de previsión. La ralentización en el ritmo de creación de empleo, el aumento
de los tipos de interés y la subida de los precios serán factores que causen la moderación de los agregados de la demanda. Los presupuestos de 2019 se sitúan en un contexto de avance fuerte y sostenido en Euskadi, enmarcado, como decía, en este perfil de desaceleración. Como saben, las previsiones sobre la variación del PIB sitúan las tasas del 2,8% en el año 18, es decir, este año, y del 2,3% para el año 2019. El principal motor que dinamizará el crecimiento del PIB vasco continuará siendo la demanda interna. El gasto en consumo final de los hogares y la inversión empresarial en bienes de equipo serán los componentes líderes en el avance económico. En el horizonte temporal contemplado en el nuevo escenario macroeconómico se prevé un incremento similar de las exportaciones y las importaciones, que conllevará una aportación de la demanda externa constante y prácticamente nula al crecimiento del PIB, tanto el año 18 como el año 19. Analizando los sectores productivos, se esperan contribuciones positivas al valor añadido bruto por parte de todas las ramas de actividad, con la única excepción del sector primario. Esta rama de agricultura y pesca sufrirá, según el cuadro macroeconómico, un deterioro en los 2 años considerados. Pero también hay que tener en cuenta que tiene un peso específico muy pequeño en el conjunto de la actividad económica en Euskadi. Respecto a los demás sectores, para la construcción se prevén incrementos significativos, dando claras señales y un sólido dinamismo. Por su parte, también la industria y los servicios marcarán importantes tasas de crecimiento en su valor añadido bruto. El sector industrial mostrará una tendencia de moderada ralentización motivada por la desaceleración de la actividad en Europa, principalmente, como les decía, de Alemania y Francia. En cuanto al mercado laboral, las nuevas previsiones del Gobierno vasco reflejan un incremento del empleo en 2018 del 2% y para el año 2019 este incremento será del 1,4%. Esto equivale a una creación de 19.000 empleos aproximadamente el año 18 y de en torno a 13.500 en el año 19. Con estos datos del empleo, lo que se ha recuperado ya son cerca de 80.000 puestos de trabajo equivalentes desde el mínimo que se dio el año 2014, pero faltan aún algo más de 48.000 empleos para recuperar el máximo histórico del año 2008. De esta forma, la tasa de desempleo se estima en el 10,6 para el año 18 como media y estimamos que llegará situará por debajo del 10% por término medio el año 19. Tengan en cuenta que el último dato de la PRA, el tercer trimestre de este mismo año, situaba la tasa de paro ya en el 9,5%. De esta forma, en el segundo semestre del 19 se esperan registros de tasa de paro por debajo, como les decía, del 10%, cumpliendo con uno de los objetivos importantes que el Gobierno había fijado al inicio de esta legislatura. He de decir también que estas previsiones macroeconómicas han recibido recientemente el aval de la AEREF, que las considera prudentes. Pasemos, si les parece, al contexto económico-financiero de los presupuestos del 2019. En lo referente a los ingresos, las aportaciones de las diputaciones forales presentan un incremento de 631,7 millones respecto al presupuesto del 18, con un total de 10.155 millones de euros en este año 19. Sin embargo, y esto quiero que quede bastante claro porque es una cuestión relevante que a algunos incluso les ha generado ciertas confusiones, esta cantidad es de 319 millones con respecto al cierre del año 18, contemplado en el Consejo Vasco de Finanzas de octubre. Estos ingresos suponen en conjunto el 86%, el 86,2% exactamente, del presupuesto total. Los objetivos de estabilidad presupuestaria recogen que el déficit debe reducirse en 3 décimas el año 19 hasta el 0,1%, aunque, como saben también, porque lo hemos dicho en más de una ocasión, el Gobierno vasco tiene fijada una estrategia de déficit cero desde el año 17. Consideramos que creciendo la economía en torno al 3%, creemos que mantener el déficit cero es una medida bastante prudente. De todas formas, he de decir también que aunque se revisara el déficit
al alza, es decir, tuviéramos un déficit adicional para poder hacer más cosas, la regla de gasto impide incurrir en más gasto del que va a incurrir este año el Gobierno vasco. Este equilibrio en nuestras cuentas nos ha permitido poder acogernos también a la disposición adicional 116 de los presupuestos generales del Estado para realizar las inversiones financieramente sostenibles por valor de 54,4 millones de euros este mismo año, tal y como anunciamos hace unos días. Por su parte, la deuda pública no ha de ser superior al 13,8% del PIB. Este es nuestro compromiso límite y situamos esa deuda en Euskadi en el 13,2%. En cuanto a la amortización de la deuda, en el proyecto de presupuestos del año 2019 se pasa a los 1.098 millones de euros, 15 millones menos que el año 2018. Analizando la evolución de las inversiones, transferencias de capital y aumento de activos financieros, se observa un incremento hasta los 991,5 millones, 68,4 millones más que el año 18, lo que supone un 7,4% de aumento de la inversión pública. Otro dato que queremos destacar, el esfuerzo inversor de este Gobierno. Este proyecto de presupuestos ajusta de nuevo la ejecución de los créditos de gestión de la nueva red ferroviaria vasca, la I vasca y la variante sur, que pasa a los 103,3 millones en el año 19. Estos presupuestos, en opinión del Gobierno, son una oportunidad de mejora en las políticas sociales y en la inversión pública. El Gobierno sigue siendo fiel a sus compromisos de garantizar y mejorar las políticas sociales y potenciar el desarrollo económico y el empleo. El 77,9% de este proyecto corresponde a políticas sociales. Salud es el departamento que cuenta con el mayor presupuesto, 3.800 millones de euros, con un aumento de 122,8 millones en relación al año anterior. Las principales partidas son las de Osakidetza con 2.874,6 millones y las de farmacia y ayudas a adherencia y tratamientos con un importe de 530,2 millones. Además, este año se contemplan inversiones en Osakidetza por valor de 69,7 millones de euros. Educación, por su parte, cuenta con 2.845 millones, lo que supone un incremento del 4,5% respecto al año 18, 122,6 millones más. Además de la mejora en las condiciones salariales del personal público, se contempla un impulso adicional a la mejora de la educación a través de la gratuidad de las escuelas infantiles para rentas inferiores a 18.000 euros, con un incremento en la aportación al consorcio Haurreskolak de 4,5 millones de euros, la aportación a la UPV por un incremento de 10 millones de euros y de las inversiones en infraestructuras y equipamientos que aumentarán también en 4,5 millones de euros. El Departamento de Empleo y Políticas Sociales, el tercero en cuantía presupuestada, cuenta con 1.028,8 millones de euros. La renta de garantía de ingresos experimenta una actualización del 2,25%, al igual que los salarios de los funcionarios y de las funcionarias. Y junto a la prestación complementaria de vivienda y las ayudas de emergencia social, se contemplan 497,5 millones de euros. La dotación de las políticas activas se incrementa en 17,4 millones dentro de Lanbide y este departamento destinará 79,6 millones a las ayudas a la familia y a la conciliación, lo que supone 10 millones de euros más que este año 18. Además, se ha consolidado 1,6 millones para la atención a refugiados y se han incluido acciones para la lucha contra la brecha salarial. Por su parte, los datos del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, cuarto en peso presupuestario, con 865,9 millones de euros, ha experimentado un incremento de 34,1 millones respecto al 2018. Los créditos de la gestión de la I ferroviaria vasca y de la variante sur ferroviaria en 2019 contarán con 103,4 millones, como les decía. En este departamento se han incrementado 13 millones los programas incluidos en el Plan de Ciencia y Tecnología, los programas de industria en 10,3 millones y los de agricultura y pesca en 10,5 millones. Y además se realizará una aportación por parte del Departamento al Instituto Vasco de Finanzas
de 25 millones de euros para el Fondo de Participaciones Industriales. Seguridad manejará un presupuesto de 658,2 millones, con un incremento de 17,4 millones de euros. Este incremento se destinará principalmente a la Academia de Arkaute, inversiones en la Ertzaintza y al Servicio de Protección de Violencia de Género y otras situaciones de vulnerabilidad. El Departamento de Cultura y Política Lingüística crece hasta los 260 millones de euros, incluye una dotación adicional para EITB de 4,8 millones y una aportación al Museo Guggenheim de 1,9 millones. Esto es debido, a su vez, Medio Ambiente y Planificación Territorial cuenta con 223,5 millones de euros. Es el departamento que más crece un 8,4% en relación al año 2018. Y esto es debido, efectivamente, al Plan Director de Vivienda enfocado a jóvenes y colectivos más necesitados, que supone casi 15 millones de los 17,4 de incremento total del departamento. Asimismo, se refuerzan las dotaciones para gestión medioambiental y ordenación territorial. Trabajo de Justicia gestionará 217,4 millones de euros, con un incremento del 3,2%, fundamentalmente destinado a inversiones en justicia y acciones para la lucha también contra la brecha salarial. Por su parte, el Lehendakaritza contará con 122 millones de euros en el año 19, cifra en la que se mantiene el Fondo de Innovación, 40,6 millones de euros, se consolidan los 46,2 millones en cooperación y ayuda al desarrollo y 2,4 millones para la atención a personas refugiadas y se incrementa el presupuesto de Emakunde en el 8,6%. Este proyecto de presupuesto recoge un incremento salarial a más de 90.000 personas trabajadoras del Gobierno vasco y sus entidades del 2,25%, además de incluir las aportaciones de Itzarri. Sí, el Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno experimenta una subida de 2,5 millones hasta un presupuesto de los 121,1 millones para el año 19. Por último, el Departamento de Hacienda y Economía contará con un presupuesto de 52,6 millones y el de Turismo, Comercio y Consumo incrementa su presupuesto hasta los 41,2 millones de euros. Me gustaría trasladarles de esta manera una radiografía de las claves de este presupuesto, a modo de resumen. 11.784,1 millones en un contexto económico de crecimiento favorable con significativa estabilidad, aunque también, como les decía, enmarcado en una suave desaceleración. Incremento absoluto de 297,7 millones de euros, 2,6%, pero incremento, como decía, se puede decir real, de 371,3 millones, el 3,6%, como les decía, descontando la amortización de la deuda y la cuantía asignada a la I vasca y a la variante sur. 77,9% de gasto social, salud, educación y políticas sociales, y una actualización del 2,25% de la renta de garantía de ingresos. Apuesta por la inversión pública, que se incrementa en un 7,4%, en 68,4 millones de euros, y se totaliza una inversión de los 991,5 millones. Apuesta por la innovación, que incrementa en un 6,5%, en 28,2 millones de euros, de manera que el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación alcanza la cifra de los 461,5 millones. Mejora de las condiciones salariales a 90.000 personas trabajadas en la Administración Pública, incrementando un 2,25% el salario y consolidación de las aportaciones a Itzarri. El empleo, la creación de empleo, en 2018 se fija en un 2%, la creación de 19 empleos, puestos de trabajo a tiempo completo, y el año 19 la estimación es de 13.500 empleos. La estrategia déficit cero, déficit el límite acordado con Euskadi y con el Estado, como saben, es del 0,1% de déficit, aunque el Gobierno vasco tiene la clara estrategia desde el año 2017 del déficit cero. Esto lo que busca es tener unas cuentas lo más saneadas posibles para estar preparados ante cualquier posible cambio en la economía. Y las aportaciones de las diputaciones forales a los presupuestos del Gobierno se sitúan en los 10.155,1 millones, se incrementan en 631,7 sobre el presupuesto del año 2018, pero
pero 319 sobre el cierre presupuestario acordado en el Consejo Vasco de Finanzas, que sitúa la cifra de cierre para este año 18 en 9.836 millones. Aurrekontu laburpena hau izango litzateke. 11.784,1 milioi euro, egonkortasun esanguratsua duen hazkundearen aldeko testuinguru ekonomikoa moteltze leunaren barruan egon arren. Bigarrena, hazkunde absolutua da 287,7 milioi, ehuneko 2,6, baina hazkunde erreala 311,3, ehuneko 3,6, zorraren amortizazioa eta Euskal Y eta hegoaldeko saihesbidera zuzentatutako zenbatekoa kenduta. Ehuneko 77,9 gizarte arloko gastua, osasuna, hezkuntza eta gizarte politikak, RGIaren ehuneko 2,25 egunaretzea. Inbertsio publikoaren aldeko apustua, ehuneko 7,4 igoera, 78,4 milioiko hazkundea inbertsio publikoan, inbertsioa izango da 991,5 milioi. Berrikuntzaren aldeko apustua, ehuneko 6,5 izango da, 28,2 milioi gehiago, eta guztira, 471,5 milioi. Soldaten hobekuntza, administrazio publiko 90,000 langilei, soldataren ehuneko 2,25ko igoera eta hitzarrira egindako ekarpenen finkapena. Enplegua 2018an enpleguaren sorrera ehuneko 2koa izango da, jardunaldi osoko 19.000 lanpostu sortzea, da 2019an 13.500 izango dira lanpostuak. Defizit zero estrategia, defizita Euskadirentzat muga da ehuneko 0,1koa 2019an, baina 2017tik Eusko Jaurlaritzak defizit zero estrategia argi duen arren. Horren ahalik eta kontu saneatuak izatea bilatzen du, beste atzeraldi posible baten aurrean prest egoteko. Eta foldu alduldien ekarpenak 10.155,1 milioikoak izango dira, 2018ko aurrekontuak baino 631,7 milioi gehiago, baina finantzen euskal erakundean urrian adostutako aurrekontuen itxiera 9.856 milioikoa izan zen, dauden horregaz konparatuz izango da 319 milioi gehiago. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, sailburu, emandako informazio oparoagatik, eta, orain ohikoa denez, galdera erantzunen txandari egingo diogu. Bai, sailburu, zifrak ikusita eta zehetazunetan sartu aurretik, nola definituko zenizuzke aurrekontu hauek, hurrengo aurrekontuak? Zeran definitu? Ez da, sozialak dira, alde batetik gasto sozialak direlako ehuneko 78koak, ez? Eta beste aldetik, ematantzuko, garrantzitsua ere baita inbertsio publikoari. Inbertsio publikoak deko daukan indarra, baina gure asmoa da hastea ehuneko 7,4, ez? Da horre ikustiok, baina alde batetik politika sozialak indartu, sendotu, bultzatu, eta beste aldetik baita inbertsio publikoa ere. Sí, hay una rebaja sustancial en la partida para la Y vasca y para la variante sur. Yo no sé si están desglosados. Yo quisiera saber cuál va a ser la inversión en la Y vasca prevista para este año y la comparación con el año anterior. Pues le puedo decir, yo creo que son en torno a 160 millones había presupuestado el año pasado y este año 103. Pero ahí yo he tratado de aislar este efecto porque efectivamente es un efecto que puede distorsionar bastante el análisis de las cuentas y no tiene mucho sentido, en el sentido de que la cifra que se ejecute será la que se compense financieramente, ¿no? Y con lo cual, eso responde al ritmo de ejecución de las obras más que a una decisión, digamos, del Gobierno de poner una cifra u otra. Las partidas para copago farmacéutico y ayudas de emergencia social, RGI y vivienda, que rondan los 500 millones, comparados con este año, ¿cuánto suben? Vamos a ver, suben el 2,25%.
No, la partida global, bueno, no lo sé. Yo creo que la partida global básicamente se mantiene en su conjunto, pero, digamos, los perceptores de la renta de garantía de ingresos recibirán un 2,25% más que este año. Pero ¿por qué los gastos de personal suben casi el 5% cuando la previsión inicial es que el incremento salarial es del 2,25 más Itzarri? ¿Por qué se llega a esta cifra del 5% de aumento de personal? Bueno, yo creo que ahí podría, seguramente igual Salvador creo que también decía algo. Por una parte está la subida del 2,25%, ¿vale? Por otra parte están los deslizamientos, que son también una partida importante, creo que es en torno al 0,6%, quiero recordar. Estarían las aportaciones a Itzarri, que se van a realizar este año, y además luego hay una serie de acuerdos salariales, por ejemplo, el tema de educación, hay un importe de 34 millones más o menos, creo, también, digamos que son un acuerdo que van a aumentar los salarios de los educadores, ¿no? Y las educadoras. Y luego también hay un compromiso también de una dotación, creo que es en la carrera profesional de Osakidetza. Yo creo que sumando todas estas cuestiones, básicamente es lo que da este crecimiento el entorno al 4,5 o 4,9%. Y además, luego, como saben, también hay una serie de efectos indirectos, digo, para que globalmente la partida, lo que va directa e indirectamente al salario aumente, ¿no? Porque lo que van dentro del contrato programa de Osakidetza, efectivamente, bueno, pues esa partida se aumenta en parte porque efectivamente eso incorpora los salarios de muchos sanitarios, ¿no? Y luego, igualmente también por ejemplo, en los conciertos educativos, una dotación adicional va también destinada a subida salarial, con lo cual yo creo que en conjunto los sueldos van a subir en torno a los 200 millones de euros, que supone un aumento, de hecho, en torno al 5%. Algo menos. ¿Podría explicarme qué significa deslizamientos? Pues eso el deslizamiento es la propia antigüedad, que seguramente, básicamente, ¿no? Es decir, cada año todos vamos teniendo más, digamos, más antigüedad en la empresa y la empresa, los trienios también lo reconoce, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es una pequeña, la parte imputable, digamos, a la parte de la antigüedad fundamentalmente. En el proyecto de presupuesto se ha incluido alguna de las cuestiones que el Elkarrekin Podemos o EH Bildu les ha entregado, las propuestas que les hicieron llegar por escrito, si alguna se ha tenido en consideración o se ha podido incluir ya en el proyecto. Bueno, yo lo que le diría es que no alguna se haya tenido en cuenta. Yo creo que muchas de las políticas que desde el punto de vista social o incluso económico están contempladas en el presupuesto, yo creo que son compatibles con las propuestas que han hecho EH Bildu y el Elkarrekin Podemos. Lo que pasa es que cuando ellos han hecho las propuestas, el presupuesto básicamente estaba cerrado y definido. Nosotros tuvimos una primera ronda con los grupos parlamentarios, con los partidos políticos, porque precisamente lo que pretendíamos era tratar de explicar nuestro marco presupuestario, el marco económico, el marco presupuestario, las políticas básicas públicas, tratar un poco, digo, de desvelar cuáles eran nuestras intenciones en materia social y en materia económica. Eso es lo que, y a partir de ahí, ellos de alguna manera nos han reenviado algunas propuestas, ¿no? que evidentemente no están contempladas como tal porque no hay un acuerdo en este sentido con ninguno de los grupos políticos. Pero ahora, dicho esto, yo sí creo que hay muchas de las actuaciones del Gobierno vasco que son coherentes y consistentes con algunas o con bastantes de las propuestas que al menos EH Bildu y el Elkarrekin Podemos han realizado. Pero aquí tiene la concreción de las dos propuestas. Estamos hablando de peticiones que rondan entre los 500 y pico y los 700 millones de euros. ¿Qué posibilidades cree el consejero que hay de llegar a un acuerdo? Vamos a ver, yo creo... Bueno, vamos a ver, yo creo que estamos empezando, ¿no? Es decir, lo que pasa es que es verdad que este año, como hemos empezado a hablar con los grupos parlamentarios con bastante antelación, bueno, pues para que llevamos mucho tiempo hablando de presupuestos. Otras veces hemos empezado a hablar de presupuestos a partir de esta presentación o una vez que se ha llevado el presupuesto al Parlamento, ¿no? Vamos a ver, estamos trabajando y estamos cuantificando con cierto detenimiento las propuestas que ha hecho fundamentalmente EH Bildu y el Elkarrekin Podemos. Y lo estamos haciendo porque creemos y queremos, la verdad es que hacer de esas propuestas viables que sean, bueno, pues que nos permitan alcanzar un acuerdo en materia presupuestaria. Nosotros en su día dijimos que a bote pronto las cifras del Elkarrekin Podemos eran en torno a 1.500 millones, ellos luego han dicho que eran una cifra menos. Yo creo que no es una cuestión de entrar en cifras, simplemente la recuperación de todos los salarios desde que
hubo restricciones en materia salarial debido a la crisis económica, recuperar todo esto llevaría a una cifra equivalente a todos los 700 millones de euros. Pero no es una cuestión de entrar en cifras. Hoy mismo yo le he podido escuchar a Lander Martínez hablar, bueno, pues de ayudas a las zonas más desfavorecidas, empleo en zonas más afectadas, planes de empleo en ese tipo de cuestiones. Yo creo que ese es un cambio, me da a mí la impresión, un cambio de un giro, o un pequeño giro, quiero pensar yo, en sentido favorable a tratar un poco de encauzar las cuestiones para llegar a un acuerdo. En relación a EH Bildu, bueno, pues tenemos efectivamente la propuesta. Estamos esperando también que tengan las reuniones definitivas. Tuvieron una reunión con la Secretaría General de PSOE y ahora creo que esta semana van a tener también una reunión con el presidente de Euskadi Buru Batzar, con Andoni Ortuzar, ¿no? Cuando tengan esa reunión, que es una cuestión que ellos han planteado, que entendemos que en ese sentido tiene que ser previa, pues trataremos un poco de ver a partir de ahí también cómo encauzar esta cuestión, valorando evidentemente también las propuestas que han realizado en dos ámbitos, ¿no? Un ámbito que a mí me parece sinceramente que es un tanto, bueno, que se sale de nuestro ámbito de competencia claramente, que es el tema de las pensiones, pero hay otra parte del empleo que es una parte importante de nuestras propias competencias y que además estoy convencido que muchas de esas actuaciones se están haciendo ya por parte del Departamento de Empleo desde hace un montón de tiempo. Yo creo que este es un poco el panorama. Bueno, nik aukerak hirurekin ikusten dute oraindik, ez dut aterik izten. Nik izan dut paperak daukazulako bakarrik EH Bildurenak eta Elkarrekin Podemosenak, ez? PPGaz ere egon ginen informalki eta eurek, bueno, nik irakurri dutena prentzan da ez da la erresa izango eurekaz akordio batea egistea, bueno, baina oino akordioan posibilitatea hor dago. Eurek esaten dute ez da la erresa izango. Horrek ez du esan gure ez dala egongo, ez? Euren aldetik, ez? Ni datorren astean nire asmoa da danak ez egotea ikustiko hor zelan bideratzen dugun, ez? Batakaz eta bestekaz, eta haber posible bada, akordioa. Gu nahi nuke, ni nahi nuke, eta gobernuak nahi du akordio bat izatea. Aurrekontuak, uste duelako aurrekontu onak direla, sendoak, ez? Gastu publikoaren garrantzitsua duekinak eta baita inbertsio publikoarena. Así que, guretzat oso garrantzitsua izango litzateke, hiritar guztientzat. Euskadin oso garrantzitsua izango litzateke aurrekontu batzuk aprobeta ukitea, ez. ¿Considera absolutamente inviable incorporar al presupuesto los 350 millones que plantea EH Bildu para pensiones? Vamos a ver, yo no voy a hablar a lo que es viable e inviable porque eso será después de hablar con los grupos. Yo lo que digo es que en principio, si se entiende que lo que hay que aumentar son las pensiones y se entiende que eso puede ser una competencia de las pensiones públicas, no es una competencia que nos corresponda al gobierno vasco. Pero, bueno, solo he comentado esto como una pincelada más. Ahora, dicho esto, vamos a ver en otras cuestiones también, y en esta quizá pueda haber también alguna parte que se pueda reconducir, no como pensión, como prestación. Yo creo que todo se puede hablar, pero ahora de verdad que todavía no tenemos, las cosas tan claras como para tener una posición determinada en esas cuestiones. Lo estamos trabajando. Lo vamos a trabajar de verdad con interés porque, insisto, creemos que estos presupuestos son unos presupuestos muy buenos para el conjunto de los ciudadanos, tanto en lo social como en la parte de la inversión pública. Lo vamos a trabajar para tratar de conseguir convencer a todos que efectivamente es un buen presupuesto y tratar de buscar el apoyo que necesitamos, ¿no? Bildu habla de complementar las pensiones y ayer mismo volvió a repetir que de hecho el gobierno en la actualidad ya complementa pensiones. ¿Eso también está fuera del ámbito competencial? No. Lo que son, vamos a ver, ahí seguramente jurídicamente esto tiene su complejidad, ¿eh? Es decir, que si tú al final el complemento de las pensiones va más allá de lo que entre comillas se puede entenderse como protección social, al final se puede entender que son pensiones y tengamos problemas con las propias pensiones, ¿no? Pero bueno, eso es, insisto, son cuestiones que vamos a ver, ahí seguramente los juristas también nos tendrán que decir cuáles son un poco los límites que hay entre pensiones y prestaciones para ver un poco dónde nos podemos mover. De luego la voluntad del gobierno es moverse donde se pueda, ¿eh? Es decir, que no estoy poniendo ninguna excusa, sino todo lo contrario. Estoy diciendo que algunas cuestiones pueden ser más problemáticas para resolver, pero que vamos a hacer los esfuerzos que haya que hacer para tratar de avanzar en este. A pesar de que ustedes siguen insistiendo que son tres las posibilidades, los posibles socios presupuestarios, la posición del PP nada tiene que ver con la de EH Bildu, y EH Bildu un día sí y otro también se está ofreciendo
para ser sus socios. En las reuniones que usted ha tenido, ¿también ha percibido que en este momento EH Bildu es la mejor opción para el gobierno vasco? Vamos a ver, yo bueno, yo percibo muchas cosas, ¿no? Es decir, de todos percibo algo. Y a mí me gustaría efectivamente percibir de todos los grupos parlamentarios la voluntad de apoyo al gobierno, insisto, porque este presupuesto es bastante mejor que el del año 18, ¿no? Entonces creemos que porque mejora la situación actual. Ahora, me dice, ¿percibe algo? Yo percibo, en principio, con los que hablan conmigo que tienen voluntad porque hacen propuestas concretas, ¿no? E incluso, insisto, incluso el Partido Popular, de momento, por lo que yo sé, no ha cerrado tampoco las puertas definitivamente, con lo cual, bueno, vamos a dejar, desde luego no seré yo quien cierre las puertas a ningún grupo parlamentario la posibilidad de llegar a un acuerdo. No lo voy a hacer. No, pero yo le pregunto por EH Bildu, no por el PP. Si cree que EH Bildu de los tres es el que está mejor colocado para apoyarles. Pues no sé cómo está la pole position, ¿eh? Sí, tampoco es una cuestión, no es una cuestión de entrar ahí en carreras estas. Yo insisto, los tres yo diría que están en la primera línea de salida. El gobierno, de luego, sí está en la primera línea de salida también. Y a partir de ahí veremos, ¿no?, con quién se puede llegar hasta el final en la carrera. Pero vamos, no quiero además avanzarle, es decir, con quién podría, porque eso sería determinar a un grupo parlamentario para llegar al acuerdo. Es decir, yo le digo que en principio vamos a trabajar con todos. Sí, la pasada semana el portavoz dijo que textualmente que el PP, que las tres fuerzas habían prometido enviar una propuesta por escrito. Yo no sé si fue un lapsus o en el caso del PP no ha cumplido la palabra. No, vamos a ver, no sé exactamente lo que dijo el portavoz, con lo cual no le quiero aquí quitar. No, tenemos las dos propuestas que tenemos, de verdad. Entonces, con el Partido Popular estuvimos, bueno, charlando, como les decía, explicándoles un poco lo que era el marco económico, el marco presupuestario, como antes les comentaba, y no hemos recibido un papel escrito formal en ese sentido. Exactamente con el tema del déficit y la deuda, ¿cuál es el planteamiento? Realmente el año que viene la deuda se plantea reducirla, y qué parte de los nuevos recursos que va a tener el gobierno van a ir a eso, a reducir deuda. Vamos a ver, nosotros tenemos unos ingresos, lo he comentado más o menos, con los famosos 371 millones que estoy comentando, que son los que de alguna manera se distribuyen entre los departamentos. Eso nos da para, bueno, pues evidentemente, ese además es el límite que nos impone la regla de gasto, con lo cual, insisto, no podríamos tener más. Bueno, pues respetando la regla de gasto, llegamos a este importe de los 371 millones y eso nos da unas cuentas, teniendo en cuenta cuáles son los recursos, nos da un cierre equilibrado, con un ligerísimo superávit en torno a 5 millones de euros, por más simbólico que otra cuestión. Pero detrás de esa cifra lo que está es, insisto, la voluntad política. Al margen de que, efectivamente, si queremos cumplir las reglas de gasto, que hay que cumplirlas, ¿no?, pues digo que hay que cumplirlas porque, como os decía, tenemos que cumplir la regla de gasto, por ejemplo, para que podamos hacer inversiones como este año pensamos hacer, con cargo a los resultados del ejercicio anterior, por importe de 54,4 millones, que es lo que permite la disposición adicional de los presupuestos generales del Estado. Si no cumpliéramos con la regla de gasto, digamos, si tuviéramos, digamos, un incumplimiento en ese sentido, bueno, pues entonces no podríamos hacer estas inversiones. Y creemos que es importante tener abierta esa posibilidad. ¿Por qué? Porque si este año 18 van razonablemente bien los recursos, podríamos también apelar un poco a esa disposición adicional para tratar un poco de darle otro impulso adicional a la inversión pública, ¿no? Entonces, bueno, creemos que actuar de esa forma es, desde el punto de vista económico y presupuestario, aparte de más sensato, incluso puede darnos mejores resultados desde el punto de vista del gasto público incluso. La deuda absoluta, ¿en cuánto está ahora y en cuánto se quedaría el año que viene? Pues mira, ahí seguramente, bueno, la deuda está en torno a los 10.000 millones, lo que es la deuda, lo que se dice toda la periferia, es la deuda del gobierno vasco con todas las, digamos, organismos, empresas públicas, la universidad, con toda la periferia, es en torno a los 10.000 y poco. Y lo que es la administración general del gobierno vasco, que es la mayor parte, evidentemente, es 9.000 y poco. Pero sí que concretamente las cifras, que no las sé de memoria, les podría intentar encontrar aquí, pero las puedo pasar luego. Pero bueno, está en ese orden, 10.000 y poco del conjunto de la Administración General y además empresas públicas, universidades, etcétera, y luego en torno a 9.200 millones es la de la Administración General. No sé si recordará, ¿en cuánto se cerró el cupo en mayo, el cupo de 2017, y qué cupo está previsto para el 2019? Bueno, el cupo del año 17 estaba establecido
en 1.300 millones de euros, que fue el cupo base que se estableció. Luego a ese cupo, evidentemente, se le quitaban una serie de importes que respondían al tema de las políticas activas, etcétera. Entonces, yo creo que estaba en torno a los 1.000 millones de euros. También le puedo dar las cifras más en concreto. Este año se prevé, vamos a ver cómo queda la liquidación del cupo, porque eso depende también del crecimiento de los tributos concertados del Estado, y ahí todavía no hay una cifra evidentemente cerrada, y estimamos que el crecimiento del cupo para el año que viene estará en torno al 5%. Creemos que es una cifra razonable, incluso es una previsión de crecimiento del cupo que suele estar vinculada, como saben, al crecimiento de los tributos concertados del Estado, que es algo mayor a lo que prevemos que crezcan los tributos concertados aquí en Euskadi. Entendemos que es entonces una cifra más que razonable la que están en los presupuestos. Tendría que ver ahora cuánto es la cifra exactamente, pero bueno, se la puedo decir. Yo, si no hay más sobre presupuestos, sí quería preguntarle al portavoz por la sentencia de Estrasburgo que avala la posición de España con respecto al tema de descontar condenas. Quería saber si le ha dado tiempo a analizar y qué opinión tiene. Bueno, sí, efectivamente es una sentencia que se ha dictado esta mañana. Hemos tenido conocimiento a lo largo del Consejo de Gobierno. Por tanto, no hemos tenido tiempo tampoco de analizarla en profundidad. Es imposible conocer la argumentación sobre la que descansa en tan poco tiempo y mi valoración, por tanto, tiene que ser solo provisional. Voy a hacer un análisis profundo, ¿no? En principio, a ver, el Gobierno respeta esta sentencia, como no puede ser de otra manera, al igual que lo hace con otras que proceden del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Ahora bien, puedo anticipar que esperábamos un pronunciamiento distinto. Esperábamos un fallo que estuviera más en sintonía con lo que el Tribunal Supremo dictó en su sentencia 186/14, ¿no? Donde venía a reconocer efectivamente el cumplimiento efectivo de las condenas en otros países de la Unión Europea, ¿no? Algo que, en fin, una doctrina que está más acorde, a nuestro juicio, con el marco normativo europeo a este respecto, ¿no? Por lo demás, bueno, en el Gobierno vasco hemos defendido durante el último tiempo, yo creo que con claridad, que éramos partidarios de suprimir, de ir poniendo fin a la excepcionalidad en la política penal y penitenciaria. Creemos que este es todavía un resquicio de lo que fue la excepcionalidad en ese ámbito y apostamos, en el marco de lo que hemos venido defendiendo en documentos como Hitzeman y Zuzen Bidean, por un cambio del marco normativo y de la política penitenciaria, ¿no? Que pueda distender el ambiente y pueda facilitar la normalización política en Euskadi. Bueno, epaia ez dugu oraindik sakonean ezagutzen, gaur goizean bertan emandakoa delako, eta ez dugulako denborarik izan oraindik behar bezala aztertzeko. Errespetuz hartzen dugu, auzitegi horretatik datozen epai guztiekin egiten dugun moduan, baina aitortzen dugu guk beste gauza bat espero genuela. Espero genuen auzitegi gorenak 2014 urtean bere 1/8 epaian emandako doktrinarekin parekatzen den epai bat. Alegia, Europako Batasunaren baitan beste estatu batean bete izandako zigorrak aitortzearen aldeko apostu argiago bat egiten duen doktrina bat espero genuen, ezta? Nola nahi ere, bueno, jakina eta ezaguna da Eusko Jaurlaritzak politika penitentziarioaren inguruan duen jarrera, ezta? Aspaldidanik gabiltza aldarrikatzen beste era batera planteatu beharra dagoela espetxe politika, eta batik bat espetxe politikan salbuespen giroa gainditu beharra dagoela. Urte asko eta askotan salbuespenan oinarritu izan da bai zuzenbide penala eta baita ere espetxe politika, eta hori gainditu beharra dagoela, eta uste dugu oraindik ere arau hauetan eta epai hauetan garai bateko salbuespenezko espetxe politikaren zirrikituak somatzen direla, ezta? Baten inguruan, galdetu den izun, Frantzia egiten ari den migratzaileen itzulketen inguruan, legez kanpoko prozeduran ari da, atzo irudiak ikusi genituen, eta jakin nahi nuen aber gobernuak zerbait egin dezaken, edo egingo duen gai honetan. Bueno, horren aurrean, lehenik eta behin baieztapen bat egin beharra dago. Europar Batasunaren baitan, mugen inguruan, estatu baten eta bestearen arteko mugen artean egiten diren eta martxan jartzen diren prozedura guztiak Europako zuzenbidearen baitan eta zuzenbide horren arabera gauzatu beharra dagoela, ezta?
eta horrela gertatzen ez baldin bada, zer gutxi laguntzen da bideratzen Europa mailan gauzatu eta bideratu behar den arazo bat, hain zuzen ere migrazioaren inguruko fenomenoa, ezta? Guk esan dezakegu, Eusko Jaurlaritzak ez dauka momentu honetan bere eskumenen artean mugaren kontrola, hori gobernu zentralaren eskumen bat da, baina Eusko Jaurlaritza bezala esana daukagu, uda honetan zehar hainbat aldiz, gure ustez migrazioaren inguruan behar dena argi eta garbi Europa mailan gauzatuko den politika bat. Eta hori egiten ez den bitartean, segurazki utsuneak izango direla han eta hemen, eta eskatu dugu, aldarrikatu dugu, Europa mailako politika hori behar dela, Europa mailako arazo baten edo fenomeno baten aurrean gaudelako. Besteak beste, estatuen arteko erantzunkidetasunean oinarrituko den politika bat, eta migrazioaren fenomenoa modu orekatuan, ekitatiboan banatuko duena estatu ezberdinen artean. Nola nahi ere, guk hemen Euskal Autonomia Erkidegoan gure erantzuna, gure eskumenen baitan, zera izan da, erakundeen arteko lankidetza alik eta modurik estuenean gauzatu alizatearena, martxan jartzearena, erakundeen esku dagoena, foru aldundien, udalen eta Eusko Jaurlaritzaren esku dagoena egin alizateko. Eta lankidetza horren ondorioz, udatikona 4.000 baino persona gehiagori laguntza eman alizan diogu migrazio fenomeno horren baitan. ¿El gobierno vasco va a hacer algo? ¿Se va a poner en contacto con el Ministerio, con el gobierno español? ¿Alguna queja, alguna cuestión? Bueno, a ver, lo primero que hay que constatar en relación con este fenómeno es que cualquier procedimiento de frontera que afecte a personas migrantes es un procedimiento en el ámbito de la Unión Europea que tiene necesariamente que respetar el derecho europeo, ¿no? Y en la medida en que no lo haga, son actuaciones que están contribuyendo muy poco, que no están contribuyendo al encauzamiento de una cuestión, la relativa a la migración, que tiene alcance y dimensión comunitaria y que tiene, como venimos reivindicando desde el Gobierno vasco durante todo el verano, tiene necesariamente que contar con una respuesta europea, ¿no? Hace falta una política de migración europea coordinada, bien fundamentada, que descanse básicamente en el principio de corresponsabilidad y en el principio de reparto equitativo del fenómeno de la migración entre los diferentes estados, ¿no? Por lo que respecta a la frontera, hemos de decir que es el gobierno español el responsable del control de frontera, no es una competencia del gobierno vasco, pero en la medida en que llegan sus competencias en Euskadi, tanto el gobierno vasco como las 3 diputaciones forales como los ayuntamientos, hemos actuado coordinadamente durante todo este año, sobre todo a partir del verano, de manera que pudiéramos ir dando respuesta en el ejercicio de nuestras competencias al fenómeno de la migración. Y en el ejercicio de esa actuación coordinada hemos dado respuesta y hemos aportado recursos a más de 4.100 personas desde el verano, ¿no? Esto es lo que está al alcance de las instituciones vascas. El control de frontera trasciende nuestras competencias, pero eso no impide que sigamos reivindicando efectivamente una política de migración europea, clara europea, que descanse sobre los principios a los que antes he hecho referencia, reparto equitativo de responsabilidades y corresponsabilización entre los Estados miembros. Y luego hay que tener en cuenta que las actuaciones fácticas, de hecho, no están previstas en el marco legislativo europeo, ¿no? Quería preguntarle en la reunión que mantuvo ayer el Lehendakari con Pablo Iglesias si le planteó cuáles son las propuestas que viene trasladando en los últimos meses, incluso años, en materia de autogobierno, revisión del modelo de Estado, o si no trataron este tema en concreto. Bueno, a ver, fue una reunión, la de ayer, creo que se hizo público así en la nota que se divulgó inmediatamente después de su conclusión, muy amable, muy cordial. Estaba concertada desde hace un par de semanas aproximadamente y tenía por objeto compartir un análisis sobre la situación política general del Estado con referencia efectivamente al modelo de organización territorial, el modelo de distribución territorial del poder vigente en el Estado español y sus perspectivas de futuro, sus lagunas, sus deficiencias, en fin, las cuestiones relativas a la reforma del modelo
y de la Constitución, y también tenía por objeto analizar conjuntamente pues, la situación económico y social del país, ¿no? Desde ese punto de vista, el Lehendakari compartió con él sus puntos de vista en relación con la realidad plurinacional del Estado, que necesariamente tiene que ser tomada en consideración por cualquier reforma, cualquier replanteamiento o reformulación que se haga del modelo de distribución territorial del poder, y otras cuestiones que el Lehendakari pues ha integrado con normalidad en sus discursos públicos y que son sobradamente conocidas, ¿no? Sí, consejero Erkoreka, el pasado 8 de junio un grupo de funcionarios de Osakidetza registró en el Servicio de Prevención de la Administración General, que forma parte de su departamento, una comunicación, una denuncia con hechos presuntamente muy graves que ellos califican de violencia psicosocial, que se iniciaron hace 5 años. Yo tengo 2 preguntas para usted. La primera es, ¿por qué no hizo nada su departamento durante este periodo de tiempo, desde que en el año 2014 comenzaron a comunicar esta situación de presunta violencia psicosocial? ¿Y por qué no ha abierto desde el pasado 7 de junio ningún expediente informativo a su departamento tras constatarle esta denuncia? Bueno, sobre la primera yo no tengo respuesta. Lo que sí puedo decirles es que efectivamente se inició un procedimiento en junio de este mismo año. Sobre lo que haya podido ocurrir en el pretérito que no tenga soporte documental no le puedo informar, pero que en junio de este año efectivamente se recibió en el Servicio de Prevención, que depende de mi departamento, de la Viceconsejería de Función Pública, no propiamente una denuncia, sí una queja suscrita por varios empleados públicos que han dado inmediatamente lugar a la apertura de un procedimiento, como es habitual en este tipo de supuestos, para alcanzar a determinar el posible riesgo psicosocial. Pero este es un procedimiento, primero, discreto, y en segundo lugar, porque afecta a muchas personas, ¿no? Y mientras se sustancia y se tramita hay que respetar la presunción de inocencia y hay que respetar, digamos, la información con muchos datos personales que es preciso cuidar y es necesario cuidar. Y en segundo lugar, un procedimiento que no se tramita con mucha celeridad. Entre otras cosas, incluye la elaboración de una encuesta de clima laboral, ¿no? Porque se trata de evaluar efectivamente si hay riesgo psicosocial, ¿no? Y esto no se improvisa, hay que tramitarlo con mucho rigor, con mucha seriedad, y el departamento está tramitando ese procedimiento, ¿no? ¿Y por qué a día de hoy, tras haber pasado casi 3 meses, ni siquiera se ha llamado a estos funcionarios para que expliquen su versión de los hechos recogidos en la denuncia? Bueno, yo no conozco exactamente qué pasos se han dado, qué trámites se han hecho, pero que el expediente está abierto y se está tramitando, y que, entre otros, se ha diseñado y se ha elaborado esta encuesta de clima laboral, se lo puedo asegurar. Esto es la información oficial que he recibido yo. A partir de ahí, qué pasos se han dado, qué trámites se han cumplimentado y cuáles no, sobre eso no le puedo informar cumplidamente, pero que el expediente está abierto y que se están tramitando con arreglo a lo establecido en relación con ese tipo de situaciones, sí, ¿no? Pero no es el único. Es decir, que expedientes con evaluación de riesgo psicosocial se tramitan, no voy a decir que todos los días y en todos los departamentos, pero no es el único caso que se tramita en el conjunto del sector público autonómico, ¿eh? ¿Se ha tomado alguna medida preventiva respecto al cargo público, a la persona que en estos momentos está bajo sospecha por esas presuntas prácticas de violencia psicosocial? No me consta, no creo, no lo creo, pero no me consta. Transferentzien batzorderako datarik badago? Bueno, nik horri buruz, Gobernu Zentraleko bosemaileak berak egun hauetan prentsan esandakoa neure egingo nuke, ezta? Oraintsu, berak esan zuen, urrungo egunetan batzartuko dela bitariko batzordea eta gauzatuko direla lehenbiziko transferentziak, eta urrengo egunetan baita ere posible izango dela egutegi bat egitea, Legebiltzarrak eskatu zuen moduan, egin beharreko transferentziak denporean jarri alizateko nola egingo diren eta zein epetan egingo diren. Berak esan badu, nik ez dut zalantzan jarriko berak esandakoa, nere egitea baino berak iragarri duen hori. Nik ere itxaropena daukat urrengo egunetan hori gauzatu alizatearena, bai bata eta bai bestea. Quiere decir que no tiene ninguna información, pero... No, quiero decir sencillamente que en este punto hago mías las declaraciones que la portavoz del Gobierno español hacía recientemente en un medio de comunicación este mismo fin de semana, anunciando para los próximos días
la efectiva materialización de unas primeras transferencias y la realización, también en un tiempo razonable, de un calendario de transferencias tal y como exigió el Parlamento Vasco en su acuerdo de 28 de junio, ¿no? Adoptado en pleno del 28 de junio. Por tanto, yo comparto con ella esa expectativa. Nosotros seguimos en contacto con el Gobierno central para que esto se desbloquee, pero el anuncio no es mío, es suyo, ¿no? Y por tanto ahí yo no voy a desautorizarla precisamente, ¿no? Todo lo contrario, voy a sumarme a su deseo de que esto efectivamente pueda materializarse lo antes posible. Pero la negociación sobre las transferencias, ya no tanto sobre el calendario, que entiendo que es otro elemento, pero sobre las transferencias... El contacto continúa. No está cerrado todavía. No. Si estuviera cerrado y tuviéramos fecha fijada, se lo comunicaría. Bueno, son. Eskerrik asko. Eskerrik asko.